Agradecemos a Naomi por recordarnos la importancia de disfrutar el proceso en todo lo que hacemos. El miedo es una emoción que aparece cuando hay una amenaza, ya sea física o emocional, real o imaginaria. Suele percibirse como una emoción negativa. Sin embargo, tiene un rol de protección muy importante. Nahara ha tenido diferentes acercamientos con el miedo y ha aprendido a usarlo a su favor, incluso cuando las situaciones no son como quisiéramos. Nahara Gallegos, alumna de 12º grado del Colegio Champal, presentará El poder del miedo. Escuchemos con todos nuestros sentidos. Hola, soy Nara y en este momento que les estoy contando esta plática me estoy muriendo del miedo. No es broma que antes de subir al escenario me estaba aguantando las ganas que tenía de ir al baño por todos esos nervios. E incluso ahora aquí parada frente a ustedes siento todo mi cuerpo temblando porque tengo demasiado miedo. Y dirán, ¿qué haces dando una plática de miedo si tú misma tienes miedo? La respuesta es simple. Personalmente creo que el miedo es emocionante. Sin embargo, sé que la mayoría, si no es que todas las personas aquí, lo ven como todo lo contrario. El miedo es una emoción que evitamos a toda costa, que nos aterra sentir, que nos paraliza. Sin embargo, nos aterra ver el miedo como lo es. Pensarnos en una situación en la que tenemos miedo, enfrentarnos a ella, es lo peor que nos puede pasar. E incluso cuando acabamos de sentir una emoción de miedo, aún nos quedan como esas secuelas, incluso después. Nos hacemos preguntas como, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué hice? No sé qué hice. Pero todo ese cuestionamiento, de entre todas esas preguntas, ese miedo, te pueden rescatar dos palabras. Lo hice. Y esa sensación de decir lo hice, independientemente de cómo lo hayas hecho, no importa si te salió bien, no importa si te salió mal, esa sensación de decir que lo hiciste, te trae una satisfacción y orgullo contigo mismo que nada se puede comparar. No me estoy refiriendo al miedo como miedo a los payasos, miedo a la oscuridad, miedo a las películas de terror, sino el miedo que te da al hablar en público. El miedo a ser juzgado. Miedo a ser incapaz de hacer una actividad porque no te sientes seguro de tus propias habilidades. Lo que les estoy diciendo es miedo al fracaso. Así es simple. Y digo así es simple porque es una emoción que todos hemos sentido y vamos a seguir sintiendo en todo lo largo de nuestra vida. Queramos o no, siempre nos va a estar acompañando en todas las actividades que hagamos. Tal vez algunos con actividades más ligeras, otros con actividades complicadas, pero al fin y al cabo, todas son un miedo. Todas nos paralizan. Y a pesar de que es algo que todos sentimos, que es algo demasiado común, seguimos huyendo. A pesar de que todos lo sentimos, nos da miedo. Créanme, yo sentí miedo por mucho tiempo en mi vida. El miedo me paralizó por demasiado tiempo. Es por eso que antes de contarles cualquier cosa, quiero que escuchen mi historia, para que puedan entender cómo yo viví el miedo desde mi propia experiencia. Quiero que se imaginen a una niña de 9 años. ¿Qué problemas puede tener una niña de 9 años? Y su única preocupación debería ser jugar con las muñecas, saberse la tabla del 3x3. Pues mi preocupación en ese momento era la exposición del día de mañana, porque tenía miedo a hacerla mal y que se rían de mí. Tenía miedo, me preocupaba con quién comería en los recesos, porque me daba miedo quedarme sola en el receso. Eso era lo que yo sentía a mis 9 años, en tercero de primaria. En toda mi primaria fui una niña muy callada, muy insegura, tímida. En quinto o sexto de primaria desarrollé trastornos alimenticios. Quiero que puedan imaginar y dimensionen qué tanta puede ser la inseguridad de una persona para que a sus 11 años esté vomitando la comida porque siente que así se va a sentir más segura, más aceptada por sí misma y por los demás. Y si bien esos trastornos alimenticios los pude superar, mis inseguridades siguieron ahí. Me acompañaron durante toda mi primaria y en secundaria no fue diferente. Sin embargo, en secundaria me enfrentaría a más retos. Los pongo en contexto. En secundaria, la escuela nos hace inscribirnos a clubes.
El problema es que para inscribirnos a esos clubes, nosotros escogemos aleatoriamente, por un orden aleatorio. Yo en ese tiempo quería el club de robótica, porque yo quería ser ingeniera en mecatrónica en ese tiempo. ¿Qué pasa? Me tocan de los últimos números. Claramente no estuve en el club de robótica. Y para ser peor, me enfrentaba a un reto, el club de debate. No saben cuánto lloré al llegar a mi casa porque había quedado en el club de debate. Y tal vez para algunos puede sonar tonto, incluso les dé risa, que alguien hubiera llorado por quedar en el club de debate. Sin embargo, para una niña de 12 años que era tan insegura, era lo peor que le podía pasar. Porque eso significaba hablar en público, significaba expresarse, significaba vencer sus miedos. Algo que claramente yo no me sentía capaz en ese momento. Durante todo ese año que estuve en el club de debate, no logré nada. En ningún momento vencí mi miedo, en ningún momento me di la oportunidad de hablar en público. No logré absolutamente nada en ese año. El segundo año de secundaria nos vuelven a hacer elegir clubes. ¿Y qué creen? Vuelvo a quedar en el club de debate. ¿Y qué creen? No vuelvo a hacer absolutamente nada. No venzo ningún miedo, no logro nada. En tercer año pasaré algo diferente. En tercer año, la escuela haría una invitación para nuestro primer MUN externo. Un MUN, para ponerlos en contexto, es un modelo de las Naciones Unidas. Tú representas a un país, eres delegado de un país y tienes que debatir con otras delegaciones. Por obvias razones, ni siquiera estaba en mis opciones meterme a ese MUN. Por mis experiencias pasadas con el debate, yo no tenía ni pensado meterme en este MUN. ¿Qué pasa? Mi mamá se entera de esta invitación. Y como toda mamá que quiere ver a su hija crecer, me insiste. Me insiste para que yo me meta. Después de tantas insistencias de su parte, decidí aceptar. Pero vuelve a pasar algo. Un día antes del debate, mi abuela materna fallece. Mi abuela era como mi mamá. Era la que me pasaba a buscar a la escuela, era la que me tenía la comida hecha cuando llegaba a la escuela, era la que me llevaba y me traía todas mis actividades, era la que me acompañaba a todas mis aventuras y yo la acompañaba a ella. Ella era mi compañera. Mi abuela era una mujer extraordinaria. La razón por la que me impactó tanto es porque ella no vivía la vida, sino disfrutaba la vida. Ella era una mujer imparable. Creo que decir extraordinaria se queda corto al querer describirlo. Tengo un recuerdo muy presente de ella en el que en nuestras últimas vacaciones fuimos a Cancún y había unos juegos inflables acuáticos que eran para niños. Pero a pesar de que eran para niños, ahí podías ver a mi abuela en la cima de una montaña escaladora en medio del mar. En serio, era una mujer que nada la paraba. Y a pesar de eso, fallece a sus 56 años por negligencia médica. No entendía el por qué. ¿Por qué una mujer tan extraordinaria como ella tuvo que morir de una manera tan injusta como esa? Porque si bien yo sabía que mi abuela iba a morir en cualquier momento, en algún punto iba a fallecer, no iba a ser eterna. Yo me la imaginaba hasta sus 101 años disfrutando de todas las familias que la querían, de todos sus amigos que la querían, falleciendo de una manera natural. Pero la vida no quiso eso. En cambio, falleció por el mal tratamiento que recibió, de una manera injusta. Pasé mucho tiempo cuestionándome por qué. ¿Por qué si ella amaba la vida? ¿Por qué si disfrutaba la vida, le hicieron eso a ella? ¿Por qué tuvo que fallecer ella? Incluso llegó a pasar por mi mente, ¿por qué a ella y no a mí? Fue algo que en realidad impactó mi vida. Y en uno de esos momentos que estaba recordándola, recordé en cómo ella había fallecido su mamá. Y a pesar de que había fallecido su mamá, ella seguía viviendo la vida como me la había demostrado. Y entonces dije, ¿por qué si ella seguía disfrutando, yo no podía? Si ella me hubiera visto en ese estado, me hubiera regañado. Entonces, aun con toda mi ira, aun con toda mi frustración, aun con todo mi enojo y sobre todo mi miedo, decidí seguir ese ejemplo.
disfrutar mi vida, tratar de vencer mis miedos. Mi primer paso fue escribir Moon. Claramente este Moon no lo gané. Sin embargo, no me frustré, porque yo sabía que era mi primer paso para vencer este miedo. Porque yo sabía que estaba logrando algo con solo tomar la iniciativa de inscribirme. Ahora puedo decir que incluso he salido fuera del país para representar a mi escuela en un Moon, o que incluso he organizado el propio Moon de mi escuela. ¿Quién diría que esa niña que odiaba y lloraba por estar en debate, años después estaría organizando el propio debate de su escuela? Tal vez en ese momento no lo entendí, pero las cosas pasan por algo. Obviamente fueron días, semanas, meses, años de frustración, de enojo, de tristeza, pero que al fin y al cabo todas esas emociones que me hicieron sufrir tanto fueron por algo, porque si no hubiera sido por eso, yo no estaría aquí hablándoles como les estoy haciendo ahora, porque si no fuera por eso, no hubiera tenido nunca un crecimiento personal. Sé que todos tenemos un miedo que nos atormenta. Al fin y al cabo el miedo es una emoción normal, una emoción que todos los humanos sentimos en nuestras vidas. Sin embargo, yo me gusta ver el miedo como si no fuera real, como si nada más fuera la producción de hormonas por medio de reacciones químicas en nuestro cerebro. Pero entonces, si nada más son reacciones químicas, si nada más son hormonas, ¿por qué nos paraliza tanto? ¿Por qué no podemos solo producir hormonas positivas en vez de negativas? La respuesta es simple. Estamos muy acostumbrados a tomar el miedo como algo negativo. Normalizamos el miedo como algo que nunca queremos pasar. El miedo no necesariamente tiene que ser algo negativo. Porque yo considero que así como se puede producir el cortisol, que es la hormona que produce el miedo, que puede producir la dopamina, que es la hormona que produce felicidad, satisfacción. Porque así como existe la luz, existe la oscuridad, el miedo existe porque debe de haber un crecimiento personal después de esto. Diría Nelson Mandela, la valentía no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. Hay que dejar de ver el miedo como algo negativo y en cambio verlo como algo que es necesario para que nosotros crezcamos. Con esto no les pido que nunca vuelvan a sentir miedo. Eso es imposible. Todos necesitamos sentir miedo por lo menos alguna vez en nuestras vidas. Sin embargo, no nos podemos dejar paralizar por esto. El miedo no nos puede dejar de vivir nuestras experiencias. Yo les pido que acepten, que adapten, que cambien su miedo, para que en vez de paralizarlo, pueda servirles para su crecimiento. Utilicen el poder de su miedo.